Esta semana son pocos, ¿tienen idea qué pasó? No sé si andan con las gripes como estuvimos nosotros. Lamentablemente yo la semana pasada, que se acuerdan, estuve más o menos mientras que hacía el video. Lo subí al video hoy de la semana pasada. Después el fin de semana largo terminé en el hospital con mi hijo internado por las cosas estas, los virus estos de vía respiratoria. La verdad que, y un par de personas están mal. El otro día un colega me decía que tenía un edema, le apareció un edema pulmonar y le dijeron que era el mismo virus de la bronquiolitis. La verdad que situación Yo del fea. viernes al lunes estuve totalmente adentro de la cama, volando de fiebre. No, una situación ahí, no sé qué virus son, pero parece tipo pseudopandemia esto ya. Y a mí la verdad que no se termina de ir. No me siento ahora mal, pero tengo congestión todo el tiempo. Sí. Pero bueno, Ahí en el grupo de WhatsApp somos 8. eh, Ahí escribí para que vengan. Así que no tendrán que estar. Ángel, el Emiliano tendrán que estar. Ahí claro, va más. Ángel, Emiliano la semana pasada estaba enfermo y Ángel se conecta regularmente. Hoy vamos a comenzar la unidad 2 y así que va a ser un pequeño repaso de la uno, comenzar la número 2. Así trabajamos ya sobre las nuevas temáticas. Ahí está Ángel. Figura conectándose Ángel todavía, pero bueno, él había dicho que tenía problemas de conectividad. Vamos a esperar un poquitito. O bueno, vamos comenzando. Después, en todo caso, estos primeros minutos, por ahí Ángel lo ve después en el video. Bueno, Ariel Lera, ahora vamos a admitirlo. Hoy comenzamos la unidad número 2, que es la unidad donde nosotros estuvimos viendo la semana pasada cuestiones que tienen más que ver con pensar la política, ¿sí? Buenas tardes, Ariel. Eh, Pensar la política de defensa, decía yo, desde aquellos fundamentos de teoría política que nos permiten entender eh, de qué manera podemos pensar la defensa nacional desde la filosofía política. Y ahí yo les traje dos autores que los tienen en plataforma. Esperemos ya que la semana que viene tanto Pablo como Federico también estén matriculados para leer los materiales, que son Carl Schmitt y Julian Freud. Un autor alemán, el otro francés, pero pensando ambos dos la cuestión del conflicto como una cuestión central para poder entender las relaciones políticas. Hoy estaba viendo, preparando la clase de hoy, buscando material nuevo para ustedes. Había una conferencia que dio hace 3 semanas atrás un eh, profesor de camerunés que vamos a comenzar a trabajar hoy, que se llama Luc Sanjun. Voy a ponerlo en el chat. Lamentablemente el video, yo después si quieren se los comparto o lo pongo online. El video es sobre política y guerra. Eh, pero la generación de subtítulos automáticos de YouTube no es muy clara. Así que no sé, yo lo dejo, ¿sí? Con esta aclaración. El video está en francés, el profesor es francés, es camerunés, perdón, pero es francoparlante. Pero los subtítulos por ahí hacen que no sea del todo clara la conferencia.
Decía yo, en la primera unidad nosotros trabajamos más un fundamento filosófico teórico de qué sería eh, la base para pensar la defensa nacional. Nosotros vamos a trabajar 3 unidades en la materia. Recuerden que nosotros aquí estamos buscando eh, fundamentos para la argumentación, ¿sí? Recuerden siempre esto, esto tiene que quedar siempre muy claro porque trabajamos acá líneas argumentales como capacidad profesional en el marco de su formación como especialistas. Decía yo, 3 unidades. Estas 3 unidades son la base, en la base más teórico-filosófica, ¿sí? Desde la teoría política, cómo podemos pensar la defensa, y allí introducimos la cuestión del conflicto como una cuestión medular, como una cuestión central que articula la relación política en el ámbito de la defensa. Primero pensado desde un punto de vista internacional, si queremos, a partir de la noción de Carl Schmitt, pusimos sobre la mesa los problemas que trae la argumentación de Carl Schmitt cuando nosotros pensamos el conflicto dentro de las sociedades, por la incapacidad que tiene la teoría de Carl Schmitt de dar cuenta del conflicto dentro de una sociedad, y para eso introducimos, a partir de la separata que yo les dejé de Julian Freud, una noción diferente que trabaja Julian Freud sobre el conflicto, que permite, en principio, dar cuenta de la conflictividad social como articulador de un tipo de relaciones, esencias, dice Julian Freud, 5 tipos de esencias, discúlpenme, que son las esencias que están en la sociedad. Estas esencias se las recuerdo para que nosotros tengamos, esto también sirve como base para que ustedes desarrollen argumentación. 5 tipos de esencias sociales: la esencia moral, lo que está bien de lo que está mal; la esencia religiosa, lo que es sagrado de lo profano; la esencia estética, lo que es bello y lo que es feo; la esencia económica, lo que es rentable y lo que es improductivo. Esto lo estoy diciendo en los términos de Julian Freud. Y finalmente, decía, la esencia política, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esta relación de amigo-enemigo? La forma en la cual articula Julian Freud su postura teórica o su propuesta teórico-filosófica respecto del conflicto hace que podamos dar cuenta, en todo caso, del conflicto intrasocietal como una dimensión diferente. Voy a ser muy insistente sobre este punto porque si no, esto les puede traer algún tipo de complicación en términos argumentales. Eh, la propuesta de Julian Freud difiere allí notoriamente de la propuesta de Carl Schmitt. Esta unidad 1, como les estaba diciendo recién, es una unidad que nos permite pensar en términos de fundamentos políticos la defensa nacional o los fundamentos políticos de la defensa. Y en la segunda unidad nosotros vamos a comenzar a trabajar sobre aquellos elementos que tienen que ver con el Estado. Emiliano, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? La verdad que me costó mucho conectarme. No, no hay ningún problema. Bueno, la clase está grabada, esto después, la primera parte la accedes en YouTube. Bárbaro. Gracias. Estábamos haciendo un pequeño repaso para que Ángel también entró un poco después. Hicimos un pequeño repaso de la unidad 1. Dije algunos puntos sobre los cuales me parece importante que ustedes retengan atención respecto de los contenidos, para qué sirven en el marco de su formación como especialistas. Y ahora vamos a comenzar en la unidad número 2. Decía, complementario a esta unidad número 1, donde nosotros pensamos principios teórico-filosóficos de qué manera pensar la defensa nacional o de qué manera pensar ese argumento que a ustedes les puede servir para identificar lo medular de la defensa nacional, lo que es nodal de la defensa nacional, que es el conflicto, y que en un punto, miren lo que les voy a decir, proponiendo un poco el debate y la polémica. Podríamos pensar que la guerra, ¿sí? Incluso el conflicto, lo podríamos pensar como la causa de la política.
no la política como la causa del conflicto, ¿sí? Y desde allí comenzar a pensar de otra manera, ¿sí? ¿Cómo se articulan las relaciones políticas? Pero esto se los dejo más como ejercicio retórico, ¿sí? Cuando hablo de ejercicios retóricos, lo que quiero decir es como ejercicios de argumentación, como elementos que a ustedes les pueden servir para pensar, ¿sí? Recuerden, ustedes tienen que empezar a ejercitar en el marco de esta materia, y yo esto se los doy como recomendación, en el marco de la formación como especialistas, elementos que les permitan a ustedes argumentar, que es una parte fundamental de su tarea como futuros asesores o como especialistas en la materia. Vamos aquí a una segunda unidad, que es una unidad en la cual yo lo que les voy a proponer es pensar otra forma de concebir al Estado. Nosotros en la tercera unidad vamos a trabajar sobre algunos desafíos que yo entiendo que son contemporáneos, que es el desafío de la crisis y el desafío de la excepcionalidad. Hasta aquí la presentación general. Hincapié en la primera unidad, segunda unidad. ¿Por qué pensar de otra manera el Estado en América Latina? Esto yo lo he conversado, y el Estado en Argentina en particular. Y esto yo lo he conversado presencialmente en las clases, lo hemos discutido con colegas de profesión militar, tanto del Ejército como de la Armada, con colegas de profesión militar de otros países de la región, o con profesionales del ámbito de defensa, que siempre uno se enfrenta con una problemática cuando uno está pensando en las capacidades estatales en un país como la República Argentina. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Digo, cuando uno va a la teoría o cuando uno va al libro, ¿sí? Uno se encuentra con una situación ideal, en la cual hay una cierta capacidad cierta cantidad de capacidades estatales que son desplegadas para cumplir la función de defensa, ¿sí? Que cuando uno se encuentra en el terreno, ¿sí? Uno ve que en un país como en Argentina no todas esas capacidades se encuentran presentes, ¿sí? Y las formas que adopta la institucionalidad en Argentina tienden a ser categorizadas como, y ya empiezo a utilizar comillas, como deficientes, ¿sí? Como complejas, se empiezan a hablar de cuestiones de, digamos, de condicionamientos de relaciones políticas que intervienen en el marco de la planificación estatal, y un montón de consideraciones que cuando uno las piensa en el largo plazo, no son, ¿sí? Y esto es lo que me parece central, no son eh, aspectos coyunturales, sino que se vuelven formas estructurales de representación de la política. A eso nosotros desde las ciencias sociales tenemos que dar una respuesta. No podemos decir el Estado en Argentina, el Estado en América Latina, discúlpenme, o el Estado en otras regiones del mundo se aleja de la norma, sino lo que tenemos que dar cuenta es de la realidad que nosotros tenemos. ¿Hasta aquí me siguen? Digo, porque si no, siempre estamos diciendo nos alejamos de la norma. Ahora, lo que en principio estaríamos observando es que tal vez, ¿sí? Y esta es la propuesta del debate en la segunda unidad, existe otro tipo de institucionalidad que es la institucionalidad propia en América Latina. Nosotros tenemos pensamiento en América Latina que ha dado cuenta de esto. El estructuralismo latinoamericano dice justamente esto. Cuando uno piensa en la escuela cepaliana, que nosotros nos vamos a ver un poco en la segunda clase, la escuela cepaliana dice, primigeniamente dice, ¿qué es el Estado en América Latina? ¿O qué son las relaciones económicas en América Latina? Las relaciones económicas en América Latina son heterogéneas. ¿Y por qué son estructuralmente heterogéneas? Dice, ¿por qué? Porque en el centro de la economía latinoamericana nosotros encontramos relaciones de producción de tipo capitalista más avanzado. ¿Sí? Ahora, si nos alejamos un poquitito, dice, si nosotros estamos por ejemplo, en el Zócalo de México, nosotros encontramos relaciones capitalistas de tipo primer mundo. Si nos alejamos 5 cuadras de ese centro de toma de decisión, nos vamos a encontrar con relaciones capitalistas ya de índole patrimonial. Y tal vez si vamos atrás, ¿sí? De alguna iglesia en México DF, pero esto vale para otras capitales de América Latina, encontremos relaciones de producción de tipo precapitalistas. Ahora, esto es una condición en América Latina.
Esto, más allá de los procesos de transformación y más allá de los procesos de modernización a los cuales se han volcado las sociedades latinoamericanas de forma constante en todo el siglo XX, esto permanece como una constante. ¿Quiere decir que es una anomalía? No, porque cuando algo se vuelve constante, en todo caso no es una anomalía, sino que es una característica de las sociedades. Desde allí, pensar la política de defensa requiere contemplar esta característica estructural de las sociedades latinoamericanas a la hora de pensar las capacidades estatales. Esto yo lo he conversado, por ejemplo, con colegas de profesión militar del ejército, cuando nosotros pensábamos de qué manera un oficial superior del ejército argentino cumple funciones en una dependencia de la fuerza en una sociedad como puede ser, no sé, pensemos un contexto socioinstitucional diferente al que se da en la ciudad de Buenos Aires o en la región metropolitana. Pensemos a ese oficial destinado de golpe en Toay. O pensemos más lejos, ¿sí? Pensemos en otro tipo de espacios, en algún destino en el norte del país. Ya puede ser en Misiones, puede ser en Corrientes. Pensemos que lo destinan no sé, en Jujuy, Salta. Esa forma que tiene la sociedad política en aquellas provincias, ¿se aleja de la norma? No. Justamente lo que vamos a tratar de ver en esta segunda unidad es que hay otras lógicas políticas, que son lógicas políticas a las cuales justamente la política de defensa, por el rol que ha tomado en Argentina en particular, pero en otros países de la región también, está embebida mucho de la lógica central de reproducción del poder político. Y cuando se destina a una región periférica, ¿sí? Se encuentra en cierta tensión con las lógicas propias de la política periférica. ¿Hasta aquí se sigue esto? Por favor, abran el micrófono. Toda duda que tengan o cuestión que no se comprenda o algo que los interpele, en todo momento abren el micrófono y comenzamos a conversar, porque es la idea de estos encuentros. Entiendo que no hay nada, digo, entiendo que está todo ok, sigo. Bueno, entonces, yo lo que decía es, nosotros lo que vamos a comenzar a pensar aquí son justamente estas lógicas. Uno de los elementos que ustedes van a tener que tener en cuenta, o van a comenzar a ver en los videos y en los textos que les he dejado, es la noción de centro-periferia. Brevemente explico la noción de centro-periferia, que es una noción que se ha desarrollado desde la geografía y desde la ciencia política para explicar formas de estructuración de las relaciones de poder en el territorio. La relación centro-periferia lo que siempre trata de identificar son aquellos espacios de poder que proyectan, ¿sí?, su voluntad de poder a espacios del territorio en los cuales no se encuentran embebidos de esa relación de poder. Cuando digo relación de poder, lo que digo, y esto acá hago un pequeño paréntesis, lo que digo cuando hablo de relaciones de poder es la capacidad que tiene una voluntad, ¿sí?, de imponer, ¿sí?, de imponerse a otras voluntades para conseguir objetivos que le son propios, ¿sí? Esto es el principio de la política. Ahora, diríamos, el principio de la cuestión de la defensa, o más bien de la cuestión de la guerra, es la imposición de esa voluntad ya por la violencia física, ¿sí? Esto es ahí como una cuestión que también se los dejo de manera retórica para que ustedes lo piensen, como un nexo, ¿sí?, que existe entre la política y la guerra para poder pensar, ¿sí?, la defensa nacional. Volvemos entonces a la cuestión de la estructuración del territorio. Cuando nosotros tenemos centros que se proyectan en la periferia, ¿sí?, esa proyección del centro en la periferia no es en una periferia que se encuentra despoblada. La metáfora del siglo XIX argentino de la conquista del desierto, ¿sí?, es una metáfora que en realidad no es válida, porque si no, no habría violencia en la conquista del desierto. Ese desierto, que no es de tal desierto, se encuentra poblado de relaciones de poder. ¿Qué relaciones de poder? La de las poblaciones que se encuentran allí presentes. La forma que tiene el centro de imponerse en las periferias
es de dos maneras. Uno, a través de la violencia física, ¿sí? De decir, esta es mi lógica de estructuración de las relaciones de poder, aquí se hace lo que yo digo. Y la otra es tomando parte, que esa es la propuesta de los autores, tomando parte de esas relaciones de poder, introyectándolas. ¿Qué quiero decir con esto? Formas de estructuración de las relaciones en la periferia se vuelven también formas de estructuración de las relaciones de poder del centro. ¿Se entiende esto? Por favor, aquí estos puntos son importantes porque, digo, hay dos formas de entender cómo el poder se proyecta. Cómo se proyecta el poder central. El poder central se proyecta diciendo, se estructura de esta manera las relaciones de poder, es decir, nosotros entendemos que este es el camino para el progreso, el desarrollo de las instituciones, esto funciona de esta manera, nosotros seguimos todos estos ordenamientos jurídicos, esta es la voluntad del poder instituido, esta es la autoridad, y después, que en el caso, por ejemplo, de una burocracia especializada como las Fuerzas Armadas, obedece en principio, digo en principio y de manera teórica, obedece a el principio racional legal de estructuración de las relaciones. ¿Sí? Ahora, en la periferia, uno muchas veces lo que encuentra son lógicas patrimonialistas de poder. Ahora, ustedes entenderán que entre una y otra comienza a haber diferencias de lógicas. Esa diferencia de lógica que se puede establecer a través de autores como Max Weber, ¿sí? Donde radica la autoridad en uno y en otro, donde radica la autoridad en una y otra forma de comprender las relaciones de poder, no es sin tensión. En el momento que el centro se proyecta en la periferia, esa periferia responde con tensión a la proyección del centro. Y es allí donde entra o la política o la violencia. ¿Sí? Pensemos el siglo XIX, la República Argentina, ¿sí? La capacidad que tenía el centro de proyectar, o Buenos Aires de proyectar su autoridad en el conjunto del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no fue sin tensiones. ¿Sí? Voy a comenzar a traer ejemplos históricos que nos interpelen para que ustedes entiendan que lo que yo estoy hablando en términos teóricos tiene un correlato práctico en términos de historia argentina y tiene un correlato práctico en términos de entender el devenir de las instituciones. Porque si no, no se entiende el rol de las Fuerzas Armadas independientemente de su función principal. ¿Sí? O la forma en la cual se estructuran las relaciones de poder dentro de las Fuerzas Armadas y las relaciones de poder entre las Fuerzas Armadas y otros poderes del Estado, si nosotros no comprendemos estas tensiones que se establecen entre el centro y la periferia. ¿Se comprende esto? Porque si no sería todo lineal. Digo, aquí... Gonzalo, Sí, yo tengo una duda en lo que decime. vos estás señalando. A mí me parece que el ejemplo del siglo XIX es un ejemplo acertado, si se quiere, de tensión entre periferia y centro y proyección de poder. Pero en el caso del instrumento militar o de las Fuerzas Armadas y su estructura, Sí. eh, yo lo que no entiendo, al menos quiero conocer tu opinión, es esta cuestión de, eh, para mí no existe ninguna proyección entre periferia y centro en una estructura que responde, por ejemplo, al gobierno federal. Porque nosotros no tenemos el sistema, eh, por ejemplo, de las guardias estatales norteamericanas, donde se puede entender que haya una tensión de poder y de relación institucional entre el centro y la periferia. Sino que Ya, el no, no, despliegue, no, está bien, sí, está bien. No, para aclarar esto que dice Federico y para que se entienda. No estamos hablando de que el instrumento se proyecta o no dentro de la periferia. Eso está, gracias Federico por tu intervención. Acá hay otro punto que nosotros estamos hablando. Nosotros estamos pensando al instrumento militar, o en todo caso la propuesta de esta materia es pensar todo el tiempo al instrumento militar como una burocracia especializada, como una representación del poder central, no como una burocracia autónoma del poder central. ¿Se entiende? Entonces, en tanto representación de una lógica del poder central,
el Estado nacional se proyecta en la periferia a través de sus instituciones. Las instituciones básicas con las cuales el Estado nacional se proyectó en el territorio de la República Argentina, nosotros las podemos listar. Son las Fuerzas Armadas, la justicia, la educación y la salud. Son las funciones sustantivas con las cuales el poder central, ¿sí?, el Estado federal, proyecta estatalidad y construye institucionalidad en el territorio de la República Argentina. ¿Hasta aquí se entiende? Esa proyección de estatalidad en el conjunto del territorio, que es muy amplio, no es sin tensiones. ¿Por qué? Porque la forma de entender el poder en las periferias, y cuando digo las periferias estoy hablando de cómo se entiende el poder en la sociedad decimonónica o en el siglo XX, en Salta, en Catamarca, en la Patagonia un poco menos, pero en sociedades donde tienen una tradición social que les es propia, en Corrientes, ¿sí?, en las cuales el poder central se proyecta y dice, no, la justicia se administra de esta manera. No, el, esto se otorga, el poder de policía se establece de esta manera. La lógica de distribución y de asignación de recursos por parte del poder central obedece a la norma, ¿sí?, en principio, obedece a la norma racional legal. Es la base del poder burocrático. Es la base de la proyección de estatalidad. Esa lógica de proyección de estatalidad, Federico, en un punto entra en colisión cuando la lógica de asignación de recursos es patrimonialista. Esa lógica patrimonialista, por eso gracias por tu intervención, pues me sirve. Cuando yo digo, hay un conflicto, porque la forma de entender la asignación de recursos por parte de una institución central, burocrática y especializada, como es, en este caso específico, las Fuerzas Armadas, ¿sí?, van hacia la periferia y dicen, no, nosotros tenemos un reglamento, esto funciona de esta manera. Y lo que me han dicho un montón de veces, coroneles que han cursado en la facultad, dicen, bueno, a vos te asignan en un cuartel, llegás al cuartel y te aparece el intendente que te dice, no, che, bueno, necesitamos esto, yo me presento, soy el juez federal, yo soy el juez federal, nosotros trabajamos así, cualquier problema que haya, nosotros lo podemos hacer. Y ahí aparecen otras lógicas, que no son las lógicas propias de la forma en la cual se reproduce el poder en el organismo central, que obedece a la norma, a procedimientos, sino que hay otra lógica de reproducción del poder, que es la lógica del territorio que se encuentra en la periferia. Imponer esta lógica formal en la periferia no es sin conflicto, a eso yo me refiero. Y cuando digo eso, digo que si la institución se apropia de los espacios o es reconocida, porque acá de lo que vamos a hablar es de cómo el Estado central se apropia de la periferia y que para apropiarse políticamente de la periferia tiene que incorporar lógicas que son periféricas. Y acá hay política, ¿sí? Y hay política en la reproducción de una institución burocrática como es las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero, ¿se entiende ahora? Sí, sí, se entiende perfectamente y además quería agregar un comentario sobre también una retroalimentación, porque es un reflujo también de la periferia hacia el centro en la cuestión política. Eh, Exactamente. Digo, no de casualidad nosotros tenemos una serie de unidades militares o de, no sé, la Escuela de Aviación Naval de la Armada o un montón de unidades que se querían apuntar hacia la conjuntez o se quería modificar, cerrar, llevar o traer a otra localidad, y es la periferia la que insiste en que no. Digo, las unidades también generan un enorme motor económico, político, de presencia en algunos municipios, en algunos distritos del interior del país, donde esa periferia también retroalimenta al centro en el sentido político de sus propias lógicas. Y hay Eh, pedidos, y eso justamente, Federico, mira, eso es un punto que yo trabajé. ¿Cuántos municipios nos piden armar liceos, por ejemplo?
Porque ahí hay un punto muy interesante que yo he conversado con varios colegas de profesión militar que tiene que ver con cuál es el rol, ¿sí? Independientemente de la función principal del instrumento militar. Que nosotros estamos de acuerdo, tiene que ser proveer a la defensa, empeñarlo para la defensa nacional. Ahora, independientemente de ese rol, hay otros roles subsidiarios. Y acá estamos tratando de la cuestión política. Entonces, hay un rol aquí en términos de asignación de recursos, por supuesto, que es lo que vos estás señalando, pero hay un rol también que está asociado en el imaginario colectivo, sobre todo de los espacios periféricos, al ascenso social, a través del el ingreso a esta burocracia. ¿Sí? En otro momento, esta cuestión la cumplió claramente la docencia, ¿sí? Pero hoy que eso no está, digamos, el ascenso social a través del instrumento militar, a través del el empleo en el instrumento militar, sigue siendo, digamos, en los sectores, y estoy hablando de suboficiales, digamos, un espacio de entrada a lógica de reproducción del poder que son centrales, que no necesariamente tienen que ver con la lógica de reproducción del poder locales. ¿Sí? Disculpe, profesor. Sí, Emilio. Creo yo que ya esa sensación de poder de ascenso social, como llama usted, no se estaría dando hoy como era antes. Creo que eso pasó a como muy cercano, hace unos 10 años ya que no existiría. Diría que un poco más atrás también en el interior. Y lo que sí hablando de periferia, hablando de lo que es la visión política, es algo que a veces uno no evalúa, pero lo ve cuando uno está en una unidad interior, es lo que le significa al político tener una unidad. Es una sensación de poder. Puede verlo desde el político, desde el intendente, que quiere estar en el desfile, pasar arriba de un jeep y tener la foto, hasta el gobernador que considera que teniendo, yo creo que es parte de ese imaginario, que teniendo a un comando de una brigada con un coronel, con un general a cargo, tienen esa sensación de poder, de que están cerca de ese poder que creo yo que hoy no es un poder real, eh, no sé cómo explicarlo. No creo que sea el mismo poder que desempeñaba tener a un general cercano hace 40 años atrás, no es lo mismo que tenerlo hoy día. Exacto, porque ahí, de vuelta, yo insisto, Emiliano, ahí vos estás apuntando, hay dos niveles allí que tienen que ver, que nosotros tenemos que incorporar en el análisis. Uno, claramente, lo que vos estabas diciendo, no es lo mismo un oficial superior a cargo de una unidad militar, de un instrumento militar con amplias capacidades de intervención en el caso de que se le empeñe. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, las capacidades militares que tenían las Fuerzas Armadas Argentinas entre 1950 y 1980, 1990. Está clarísimo eso. Otra cosa diferente, que es acá de lo que estamos hablando, es esto que vos señalás perfectamente, que a mí me lo han señalado en varias oportunidades. Llega la autoridad militar de un destacamento. Esa autoridad militar no es solamente la autoridad militar que da cuenta de la vida dentro del cuartel, sino que esa autoridad militar, ¿sí?, representa el poder central. Esa representación del poder central, y esto tal vez vos lo entiendas, no se ejerce solamente en términos de lo formal, de los reglamentos que supone el ejercicio del mando en el ámbito militar, sino que comienzan a intervenir relaciones de índole personal con las autoridades políticas locales, en las cuales, che, necesito hacer la logística, esto que vos estabas diciendo recién. Quiero participar del desfile, o armemos un desfile, o hay que hacer alguna actividad sociobeneficiaria local. Bueno, a ver qué logística puede prestar el destacamento militar en términos de, digamos, para la comunidad. Esa lógica, ¿sí?, que es una lógica de relación de la fuerza en el ámbito político local, ¿sí?, comienza a intervenir sobre, digamos, vos imaginate,
oficial superior a cargo de un destacamento, digo, más allá de que informes al oficial superior, vas a comenzar a establecer un vínculo con la autoridad política local. Las formas en las cuales se dan las relaciones políticas a nivel local no siempre están embebidas de racionalidad burocrática. Creo que es otro tipo de racionalidad, con la cual convive aquel que tiene una racionalidad burocrática, pero al mismo tiempo se embebe de ella. Porque desde el momento que acepta decir, bueno, a ver, colaboro, como me dijo una vez un oficial retirado, y a mí me pedían que yo le haga la logística después para hacer, no sé, un acto de campaña al intendente local, entonces colaborábamos en el armado del escenario. Eso se daba. Bueno, la colaboración en el armado del escenario se da. ¿Qué es eso? Y es una forma de relación, ¿sí? Independientemente de la valoración que uno tenga respecto del acto. ¿Se comprende aquí? Digo, o sea, uno puede decir el acto si estaba bien o estaba mal. Lo que nosotros estamos analizando acá es que hay dos lógicas diferentes de articulación del poder. Una lógica es la lógica, insisto sobre esto toda la clase de hoy y voy a insistir, la lógica racional burocrática de formalización de las relaciones de poder al interior de una burocracia especializada, como son las Fuerzas Armadas, y otra lógica es la lógica un tanto patrimonialista que nosotros podemos encontrar en un montón de sectores dentro del territorio argentino. Pero que no es solo del territorio argentino. Esto mismo que yo les estoy diciendo, compartían los oficiales superiores mexicanos que cursaban en FADENA, o los oficiales superiores brasileños, o los oficiales superiores peruanos. Digo, es una constante en el caso de América Latina. ¿Está bien o está mal? No, yo no sé si está bien o está mal. Y aquí vamos a lo que yo les decía, las esencias, ¿sí? Nosotros estamos analizando o tratamos de analizar de la forma más desprovista de juicio de valor aquello que son las relaciones políticas en América Latina y lo que hace específico a la defensa. Esta forma de articulación de las relaciones políticas es una forma de articulación de las relaciones políticas que nosotros empezamos a encontrar en la institucionalidad latinoamericana. Lo interesante, que es por eso los textos que yo les incluí, es que esto también se da en otro continente, como por ejemplo África. Y lo que proponen los autores africanos, y acá yo comienzo a dar cuenta de la propuesta de lectura, lo que dicen los autores africanos, discutiendo con los autores europeos, es, ojo, ¿sí?, con pensar que hay un estado correcto y un estado equivocado, errado, o desprovisto de sentido, o un estado que se aleja de lo normal. Tal cosa no existe. ¿Qué dicen los autores africanos? Los autores africanos lo que dicen, y que a mí me parece interesante para pensar, y en todo caso es el concepto que yo les quiero acercar acá en la materia, los autores africanos lo que dicen es, señores europeos, ustedes lo que trajeron a África es una tecnología de administración. La forma de organización del Estado, ¿sí?, la administración estatal, es una tecnología de administración que desarrollaron los europeos y llevaron a África. La forma que tomó el Estado en África es esa tecnología de administración con las relaciones de poder que había en el territorio. Tal cosa me parece interesante para pensar las relaciones y cómo se establecen la estatalidad en Argentina, la estatalidad en América Latina, porque en cierta medida también estas escuelas africanistas son herederas y han leído y han retrabajado el estructuralismo latinoamericano. Es decir, el pensamiento latinoamericano dio elementos para pensar otras formas de estatalidad. Hoy en día esa forma de estatalidad en África también nos puede ayudar entonces en un ida y vuelta a pensar, ¿sí?, cuáles son los desafíos de la institucionalidad en Argentina, ¿sí?, que nosotros vamos a ir complejizando, porque cuando nosotros estamos pensando esto, otra cuestión, justo decía Emiliano, el proceso de ascenso social, sí, pero hasta hace unos 20 años, supongamos.
Y vos fijate, Emiliano, que ahí se da otro elemento muy interesante para pensar, que nosotros solemos tenerlo separado, pero que es un desafío. Yo esto creo que es un elemento que voy a incorporar en la materia el año que viene, que ahora es claro, ¿sí? Es claro porque es disruptivo, pero que tiene que ver con que las Fuerzas Armadas, y hoy solo quedan las de seguridad, fueron un elemento de ascenso social hasta la década del 90. ¿Sí? Yo creo que a partir de la década del 90 cambia. ¿Y qué es lo que cambia en la década del 90? En la década del 90 nosotros siempre hablamos del consenso de Washington. En ciencias sociales se habla del consenso de Washington como el conjunto de reformas que imponen en los Estados Unidos a partir de la caída del bloque soviético para los países de la región en términos de política de privatización. El consenso de Washington establece una serie de normas que dicen cuál es la forma en la cual se articulan las relaciones productivas en América Latina que tienen que ver con la desregulación. Ahora, lo interesante, y acá de vuelta volvemos sobre los autores africanistas, es que los autores africanistas lo que dicen es, el consenso de Washington es solamente la privatización, es solamente como en Argentina, las privatizaciones de primera generación y de segunda generación que nosotros hemos visto, para quienes han leído ciencias sociales y la reforma del Estado. No, lo que dicen es, el consenso de Washington o las políticas de la década del 90, ¿qué son? Son privatización de capacidades estatales. Y en la privatización de capacidades estatales nosotros vemos a partir de la década del 90 el surgimiento de dos fenómenos. Un fenómeno que lo podemos comprender hoy con esta clave de lectura, es que la defensa también forma parte de la privatización de capacidades estatales. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos que a partir de la década del 90 comienza a surgir, por ejemplo, claramente en el caso de los Estados Unidos, me sale, por favor ayúdenme, me sale BlackRock, pero BlackRock es un fondo de inversión. Blackwater era la empresa que proveía servicios de seguridad en Irak. Sí, contratistas. Exactamente. La idea del contratista en defensa, ¿sí? Que si uno ve el origen de Blackwater, eran gente que proveía servicios de adiestramiento a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y terminan proveyendo servicios de seguridad, ¿sí? Hoy el caso de Wagner como una empresa privada paraestatal rusa que ofrece servicios de seguridad en África, ¿sí? Y hay allí un continuo que nosotros también podemos ver con otros países en los cuales hay, por parte de los estados, en el caso de los estados africanos esto es clarísimo, ¿sí? La compra por parte del Estado de capacidades de defensa nacional. Hay un proceso allí en el cual, ¿sí? La capacidad o sea, la defensa nacional, entendida como una de las capacidades que despliega el Estado para proteger su territorio y proyectarse en la escena internacional, ¿sí? También puede ser privatizado. Este punto, ¿sí? Que puede disparar debate, es interesante pensarlo, porque uno lo podría pensar incluso como, porque uno lo piensa siempre desde el punto de vista de la potencia que proyecta poder a través de estas instituciones paraestatales. Uno diría, los Estados Unidos tienen sus fuerzas armadas, tiene capacidad de despliegue en los 5 continentes, tiene capacidad nuclear, la existencia o no existencia de Blackwater no afecta, ¿sí? La capacidad de defensa nacional que tienen los Estados Unidos. En el caso ruso uno diría lo mismo. Wagner, no dice nada, más allá de que ahora pueda existir esta cuestión de que si se pelea o no se pelea el grupo Wagner con el Ministerio de Defensa en el frente ucraniano. Ahora, lo interesante es pensarlo del otro lado. Pensarlo del lado, por ejemplo, de los países de África, en el cual, si nosotros pensamos los países africanos y vemos que las capacidades de defensa nacional están privatizadas, esto fue clarísimo en el Sahel, en toda la operación Barkhane que lleva adelante Francia
¿sí? En el territorio de Mali. Quien ha visto esto, no sé si ustedes han seguido el tema, ¿sí? Hubo un pedido por parte de la República Centroafricana y por parte de otros países de la intervención de grupos mercenarios o de grupos paramilitares privados en territorio de sus países, y esto no es en detrimento de la soberanía. Y esto es muy importante, porque significa un cambio de paradigma, ¿sí? Tener o no la capacidad de defensa nacional, ¿sí? No significaría en términos contemporáneos un problema para la soberanía nacional. Y el ejercicio de la defensa o el ejercicio de la capacidad de defensa nacional, en principio, podría estar ejercido por alguien que lo interprete en términos de mercado. Volvemos aquí al punto de la clase anterior en la cual yo les decía, ¿sí? Que con un autor como por ejemplo Weber, nosotros podemos pensar tensiones en términos históricos entre asignación de recursos por parte del Estado y asignación de recursos por parte del mercado. Y las capacidades que despliega el Estado están siendo asignadas en función de dos lógicas diferentes. En este caso es claro, y me parece a mí que es uno de los desafíos, por eso yo le decía aquí, eh, mi interés es si algún día, si me puedo poner a preparar una unidad más o a cambiar contenido en la materia, yo creo que aquí hay un desafío para pensar la defensa nacional hoy en día. No digo que sea un desafío para la defensa nacional argentina, entiéndase bien, digo, se comprende, digo, nosotros estamos en otro lugar, pero si nosotros tenemos que pensar en términos amplios la defensa nacional, hoy la privatización de capacidades de defensa nacional es una tendencia a nivel mundial. O en todo caso, es una prototendencia, si ustedes me dicen, bueno, mire, no, esto no se da en todos los países. Sí, Emiliano, sí. Me parece que son, o por lo menos yo no lo veo así, porque son dos cosas distintas. Blackwater, Wagner ahora, completamente distinto porque es el empleo de contratistas, grupos de mercenarios, como usted quiera, pero en territorio de terceros. No están nunca defendieron eso. En el caso de la República Centroafricana, es una situación completamente distinta de un país que no tiene capacidades. Entonces yo creo que son, o sea, que emplean grupos de mercenarios, grupos contratados, pero porque es la ley del último recurso. No porque tienen previsto nos manejamos así. Total, la defensa, contratamos un Prosegur y la seguridad me la da a ellos cuando la necesite. Entonces son situaciones distintas y no es algo tan sencillo o sea, no lo veo como algo tan fácil. Sí veo que uno puede llegar a apoyar un sistema de defensa o contratar una capacidad extra que yo no la puedo tener en este momento. Pero, por ejemplo, si usted se fija, hoy hablamos es un caso muy puntual que tiene el apoyo de todos los países, o sea, de gran parte de los países occidentales, o todos los países de la OTAN, es Ucrania. Ucrania no contrata, no terceriza grupos, tampoco está empleando, tampoco tiene el apoyo de personal de países de la OTAN o de algún otro estado. Sí tiene el apoyo de medios, pero sigue peleando con sus elementos. Me parece que yo no lo veo tan claro como dice usted ese cambio de paradigma. Y podemos remontarnos a un montón de otros conflictos que hemos tenido, y no solamente ahora, sino vamos para atrás, empecemos a tirar años y años para atrás. Yo no lo veo tan claro ese cambio. Lo podemos discutir en otro momento si quieren, pero No, 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 es que justamente lo que varios autores señalan es que aquí hay, digamos, hay elementos que comienzan a establecer, porque justamente lo interesante es esto que vos mencionabas, Emiliano, vos decís, esto se da en territorios de terceros. Pero lo interesante es pensar que el ejercicio de esta capacidad estatal privatizada del territorio de terceros no pone bajo tela de juicio la soberanía de ese territorio tercero. ¿Se entiende? No, yo coincido con lo que vos decís. Ahora, no deja de ser Estado soberano el Estado que contrata esa capacidad estatal o la capacidad de los mercenarios para poder ejercer el acto de violencia que supone, pero el Estado tercero no está en tela de juicio de su soberanía. ¿Se entiende este punto? no, es que por eso mismo, porque está operando en territorio en la soberanía o contra la soberanía de un tercero. Por eso es que no lo pone en tela de juicio.
pero que no esté en tela de juicio. Yo justamente lo que es interesante pensar, Emiliano, es que en el marco de internacional, Ángel, no sé si querías tomar la palabra después, no sé, o si aplaudiste, o si te vas No, no, no. En el año, creo que fue 2005, 2006, Sí, hubo un debate que llegó al Consejo de Seguridad de la ONU, porque Tony Blair había presentado una compañía de mercenarios, que era una empresa privada que tenía 150 efectivos, los querían usar para, como si fuera un ejército mercenario en operaciones de paz. Y Estados Unidos presentó una compañía igual, ofreciéndola y no mandar propias tropas. Y bueno, la discusión que hubo en ese momento en la ONU era que no podía admitirse a ejércitos mercenarios, eh, únicamente podían actuar las Fuerzas Armadas que representaban sí a un Estado y no una persona que es de una empresa comercial que, por más que esté ejerciendo una función para el Estado, no es el Estado. Un hombre de esos no es, por ejemplo, si fuera un caso argentino, no es un soldado argentino. Y no es el mismo caso de un soldado argentino que sí, lo mandamos en una misión de paz y representa al Estado argentino. Eso era lo primero que planteaban. ahí, gracias. Y lo publicaron, había un artículo muy interesante en un diario que salía en aquella época, era Tiempo Militar, y tenía varios artículos, porque siguieron toda esta cuestión. Fue algo que se derivó de cuando se privatizó la seguridad pública Bueno, y se abrió el juego para que empresas pudieran tomar ese servicio de seguridad pública. Que hacía una empresa de seguridad, tenía parte de las funciones policiales, pero no era una policía. Ahí también nos encontramos con un problema medio parecido, donde el vigilador representaba al Estado o el vigilador era una persona que estaba con una investidura, pero que no tenía las atribuciones policiales. Y bueno, Y terminaron sacándole el arma a los vigiladores. es más complejo Emiliano, me parece porque es un caso de, a ver, más sobre en representación de Naciones Unidas, una misión de paz. Me parece más complejo el ejemplo este. Estoy tratando de pensar otros ejemplos, pero de hecho los ejemplos de contratistas de Estados Unidos, las misiones que se le dan a esos elementos, nunca van bajo bandera o representación de Estados Unidos. Tal vez puede pasar exacto, ahora con Wagner exacto. es distinto. Y de hecho, si nos remontamos un poquito más atrás en nuestra historia, tenemos los Gurkhas en Malvinas, que el mito cuenta otra cosa de la realidad, pero no era ni más ni menos que mercenarios de tercera que hacían más trabajo logístico que otra cosa. O sea, lo que buscaban era complementar, lo que se busca con estos elementos es complementar y hasta minimizar el costo, pero el costo en vidas, no un costo monetario. Pero es que ahí, Emiliano, justamente estás dando en la tecla sobre una cuestión que tiene que ver con un cambio de lógica, ¿sí? Porque vos estás hablando de costos y justamente lo que estamos viendo acá y lo que yo les invito, digo esto y digo, traigo esta temática para justamente abrir el debate. Bueno, digo, si esta materia no abre el debate sobre cuáles son los desafíos de la defensa, digo, cerramos la persiana, digo, le doy tres textos aburridos y ya está. Pero justamente, Emiliano, esto que vos traes a colación, me parece muy importante pensarlo, porque detrás de estos cambios organizacionales o de la autoridad política comprendiendo. Por eso yo digo, es pensar en estos terceros territorios, en la estatalidad de ese tercer territorio, que dice, bueno, a ver, yo contrato estas fuerzas estos elementos que vos decís que no intervienen bajo bandera norteamericana, rusa, pero hay otros más, digo, hay franceses, hay holandeses, sino que intervienen en función de lo que es la demanda del poder político, que, digamos, en términos criollos, le garpan para que vayan y hagan el trabajo que tienen que hacer, y hay un despliegue de capacidades. Digo, el caso ucraniano, claramente, coincido con vos, es completamente diferente. Lo que nosotros estamos tratando de dilucidar acá, o en todo caso debatir,
son estos casos, por ejemplo, que se han dado en África en el último tiempo, que los señalan varios autores, que tienen que ver con la aparición de pseudo ejércitos privados que suponen en un punto la privatización de capacidad del ejercicio de la violencia por parte del Estado para defensa del territorio, y sin embargo, ¿sí? Porque si uno tiene la definición clásica de Estado, ¿sí? Es la capacidad de imponer la soberanía en un territorio determinado, ¿sí? So pena el ejercicio de la violencia en el caso de que se viole el territorio. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, aparece a partir de la década del 90, en el marco de todo un proceso de privatizaciones, que también incluye a la defensa, el ejercicio de la capacidad militar privatizado en estos pseudo ejércitos privados, que sin embargo no pone en tela de juicio la noción de soberanía. Hay una transformación de la soberanía allí. No para los Estados Unidos, esto es clarísimo. No para Rusia, está clarísimo. No creo que sea el caso de la Argentina, pero acá estamos debatiendo cuestiones más generales que tienen que ver con que ustedes piensen, digo, o sea, no, hoy tu grado militar, Emiliano, es coronel, teniente coronel, No, no, tengo pinta de viejo, no, mayor, por un tiempito más mayor. mayor. Tu ejercicio te llevará en la profesión militar a ascender en tu grado y tal vez te encuentres dentro de 5 o 10 años debatiendo cuestiones diferentes en el marco de contexto argentino o regional. Digo, ¿cuáles son las tendencias hoy con las cuales vos te enfrentarías dentro de 5 años? O en todo caso, es la forma que yo estructuro el curso. ¿Cuáles son las tendencias de la defensa? Digo, esta es una tendencia que se da a nivel internacional, sobre el cual nosotros Perdón, sí, Federico. te interrumpo un segundito. Sí. Tengo un compromiso, me tengo que ir, pero después termino de escuchar y de verle el debate y me parece interesantísimo. Tengo un par de cosas también para aportar, pero tengo un compromiso Voy a dejar un ineludible. foro. Dale, Bueno, gracias por avisar. Hay un foro abierto y ya te está matriculando el día lunes en la plataforma, así que ahí vas a tener acceso al material. perdón que me tengo que ir No, antes. está bien. Muy interesante y después lo termino de escuchar. Un abrazo a todos. Chau, chau. Volviendo justamente a lo que conversábamos, Emiliano, lo interesante es pensar que aquí se establecen ciertas tendencias sobre las cuales yo no sé si se van a profundizar en el tiempo. No lo sé. Tal vez haya un repliegue de los estados soberanos a decir, bueno, tenemos que desarrollar capacidades estatales de defensa propia, no podemos delegarlo en pseudo ejércitos privados. O tal vez no. La cuestión es que hoy el fenómeno se da. ¿Y de qué manera se piensa? Yo lo que los invito a pensar es en el marco de esto. Yo digo, a partir de la década del 90, y justamente esto que vos traías como ejemplo de los Gurkhas, es claro, porque los Gurkhas era parte formal del ejército británico. En el caso de estas otras intervenciones de estos pseudo ejércitos en territorio africano, los estados africanos apelan a estas fuerzas y sin embargo, digo, y acá lo interesante que nosotros podemos pensar es que pueden apelar a esa fuerza o después pueden apelar a otra. No está siendo puesto en tela de juicio la capacidad de apelar a la fuerza, que es la cuestión de la decisión soberana. En el fondo, nadie pone en tela de juicio los límites del Estado, o sea, hay una cuestión de privatización de la capacidad del ejercicio de la violencia en el marco de las capacidades militares. Esa cuestión, ¿sí? Es algo que en todo caso se da de frente con lo que nosotros podemos comprender en términos clásicos de capacidades militares, que es algo intrínseco al Estado. O sea, no se puede pensar las capacidades militares por fuera del Estado soberano en el marco de una estatalidad clásica del siglo XX. Ahora, a partir de la década del 90 nos encontramos con estados soberanos que tienen capacidades estatales delegadas en pseudo ejércitos privados a los cuales apelan en un momento o en otro. Y que no tienen bandera, que eso es lo más interesante. Y que hay una cuestión, en el fondo, que vos señalaste, Emiliano, que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con el costo. Hay una intervención de estas fuerzas en términos de los costos que suponen para ese Estado. Costos en términos económicos y simbólicos. De vuelta, la dimensión simbólica tiene que estar... Político, por supuesto. Por supuesto. Entonces, ese nivel es un nivel interesante para pensar desafíos contemporáneos que se están dando en términos de defensa nacional. Manuel, abriste el micrófono. Sí, profesor, a mí se me viene en mente, lo encuentro donde leí, por ejemplo, la capacidad de Estados Unidos, por ejemplo,
decretar una ley de liberación de Irak, la capacidad de proyección de la materia en defensa, en ocupar un territorio tercero y decir ellos lo que está bien y darle una forma a la fuerza de defensa de Irak y a partir de ahí combatir supuestamente el elemento subversivo o el terrorismo. Que detrás de eso hay otros valores simbólicos que recién estaba mencionando usted. Sí, sí. Ten en cuenta, Manuel, que en este ejemplo que vos estás dando está proyectada la capacidad estatal norteamericana en un tercer territorio. Y acá también lo que nosotros estamos incluyendo, por ejemplo, en el caso de los contratistas, es que ese tercer territorio, ¿sí? Más allá de que tenga proyectada una organización de las, como bien señalás, la organización de las Fuerzas Armadas por parte de los Estados Unidos, apelan al mismo tiempo a estas fuerzas privadas que ofrecen capacidades estatales, complementarias, logísticas, de las que puede tener el país, pero que son externas. Que hay una externalización, si uno quiere, del costo que supone la capacidad militar o el ejercicio de la violencia militar. Hay una externalización del Estado. Y esa asignación de recursos comienza a tener una lógica de costo-beneficio en términos de mercado, que es lo que nosotros estamos viendo desde las últimas clases. Que hay una lógica que tiende desde la década del 90 fuertemente a poner en marco del mercado la asignación de los recursos. Esto, ¿sí?, permite comprender también otra cosa que yo recuerdo que hace unos años se dio un vivo debate en clase de comprender de qué manera se asignan recursos en un estado como, por ejemplo, no sé, China. ¿Qué es China? Si uno lo piensa. ¿Cómo se asignan los recursos en China? Se asignan por mercado. ¿Qué es? ¿No? Y lo digo genuinamente como debate en clase. Digo, ¿qué estamos pensando así? Digo, estas cosas que son híbridos, que comienzan a surgir desde la década del 90, en el cual tenemos, no sé, un partido central que organiza de manera planificada una economía que es de mercado, que en términos clásicos del siglo XX no se comprende muy bien. O es economía de mercado o es economía planificada con partido único. ¿Dónde nos paramos? En el debate clásico de estructuración de las sociedades en el siglo XX. Hay cambios de época que se están dando. ¿Dónde comienza a articularse eso? Y allí nosotros tenemos algunos desafíos propios que son del ámbito de defensa, que son los que yo les invito a pensar, que tienen que ver con esto que conversábamos recién con Emiliano, que vos decías Manuel, que decía recién Ángel, que tiene que ver con procesos de privatización en el cual se comenzaron a privatizar capacidades que antes eran intrínsecas del Estado. No se podían pensar capacidades militares por fuera del Estado. Y hoy tenemos pseudo ejércitos mercenarios. Algo que no sucedía, si ustedes quieren, desde la Edad Media. Pero hoy es claro, hoy eso existe de vuelta. ¿Quiere decir que volvimos a la Edad Media? No, digo, podemos hacer chanzas sobre eso. Pero digo, hay algo en términos de fenómeno político institucional que cambió. Y eso es en todo caso lo que los voy a invitar a pensar en esta segunda unidad. Vamos 1 hora 40. No sé si quieren abrir el micrófono, debatimos un poco más. Yo voy a dejar un foro, no quiero subir mucho porque después lo tienen medio 500 megas o 600 megas los videos, por eso corto más o menos por acá. Está cerrado el micrófono, Emiliano. Perdón, es que lo voy cerrando porque tengo a los chicos dando vueltas. Hay una nota del diario País, si quieres la cargo acá, si uno lo quiere mirar, se refiere, explica por qué los países africanos, por la falta, digamos, de recursos y de preparación previa, y todo lo que demanda tener una fuerza, incurren como respuesta a grupos armados, organizaciones transnacionales, llegan a estos países, digamos, a estos efectos mercenarios. Compartila, mandala si querés y si me la mandás por mensajería de la plataforma, lo pongo en Pongo la acá en el chat clase. por si alguno la quiere copiar, para no darle Pongo mucha acá. vuelta. Ahí está, ahí le mandé el chat si alguno le quiere Ahí ver está. una nota muy corta.
Ah, bueno, ahora después la cuelgo en la plataforma, así la tenemos en la No, plataforma. mire a ver si vale la pena antes de colgarla. No, porque está bien, son debates, porque insisto sobre el punto, el debate interesante es pensar que el fenómeno se da y que nosotros, a ver, yo lo que los invito a ustedes a pensar, lo mismo que le dije recién del Estado. Si uno parte de la teoría política clásica, lo que dice es que hay problemas en la estatalidad en América Latina. Ahora, cuando uno ve que los problemas de la estatalidad latinoamericana se desarrollan en el tiempo de manera continua durante los últimos 100 años, ya me parece que deja de ser un problema para ser una característica. Y en todo caso, nosotros tenemos que pensar cómo se desarrollan las instituciones en ese marco de estatalidad. Del mismo modo, encontramos explicaciones que dicen, bueno, no, falta de capacidad, falta de organización, falta de estatalidad, que son lo que dicen los africanos. Dicen, los africanos, ¿qué nos dicen que es interesante? Por eso les dejé estos textos. Dicen, los europeos todo el tiempo nos dicen que tenemos problemas de estatalidad. Ahora no tenemos problemas de estatalidad, tenemos otra estatalidad, que es diferente de la europea. Y nosotros entendemos la estatalidad de otra manera, te dicen los tipos. Y lo interesante es que para mí, por ejemplo, no sé, como cientista político, digo, ¿cómo puede ser que un Estado contrate un ejército mercenario y siga siendo un Estado? Para mí un Estado tiene que tener fuerzas armadas, adiestradas, está lista para ser empeñadas en el caso de que su soberanía nacional se vea dañada por el interés de un tercer país. Para mí eso es como clásico. Ahora yo me encuentro con Estados que tienen capacidad de contratar a un ejército mercenario. Y yo digo, ahí hay un desafío para pensar. No sé si está bien o está mal, pero hay un desafío para pensar la estatalidad contemporánea. Ahí copié el artículo, después lo pongo en la plataforma. Yo voy a dejar espacios abiertos para el debate. Sí los invito a participar de los foros, porque si no, eh, se, se me complica. Si no participamos, se me complica. Digo, porque si no se vuelve aburrido, ¿no? Digo, o sea, la idea de acá es, yo quiero que ustedes se vayan con disparadores de la clase, ¿sí? Que ustedes se vayan con cuestiones que los interpelen para poder pensar la defensa nacional. Insisto de vuelta sobre un punto que yo estoy remarcando desde que comenzamos las clases. Aquí los puntos no son que los debates estén bien o mal, sino la idea es que ustedes debatan y que encuentren elementos para poder argumentar las posiciones que son, en principio, todas válidas, mientras que no estén reñidas con lo que entendemos son los principios básicos de convivencia democrática o de intercambio. Así que en eso, digo, se sienten completamente libres. No sé si tienen algún comentario más. Bueno, les agradezco por haber estado. Voy a parar la grabación.